Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas se hizo viral la respuesta de Carmenza López, una víctima de las FARC, a Sandra Ramírez, senadora de la FARC, quien le pidió un abrazo durante un acto organizado por la Alcaldía de Bogotá. Carmenza le dijo que antes de abrazarla quiere que las FARC digan la verdad sobre sus actos violentos, como lo que sucedió en 2008 cuando fue asesinado su esposo Guillermo Leal, un edil de Sumapaz que fue secuestrado y 20 días después entregado su supuesto cadáver en una bolsa. Ella exige que les cuenten el porqué de tanto daño, además de conocer la verdad de lo que pasó. Por eso hemos invitado hoy al padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Padre, bienvenido a Noticias Caracol Ahora, a Sala de Prensa. ¿Cómo está? Gracias, Daniela, por la invitación a la Sala de Prensa de Noticias Caracol para conversar sobre este tema tan significativo en el esfuerzo de la búsqueda de la verdad que nosotros hacemos desde la Comisión. Sin duda. Padre, y para comenzar, ¿qué opina de la respuesta de esta víctima, de Carmenza? En primer lugar, quisiera decir que es tan importante lo que hizo Carmenza que no puedo menos de pensar en la totalidad de las víctimas del país que seguramente en una u otra forma están oyendo este momento y viéndonos. Pensar en las víctimas de las FARC, en las víctimas de los paramilitares y de las autodefensas, en las víctimas de las fuerzas de seguridad del Estado, en las víctimas de los responsables terceros. Es desde allí, desde el dolor inmenso de las víctimas, desde el grito por la dignidad que hay en todas ellas, que creo que vale la pena tener esta conversación. Colombia tiene que pararse allí y escuchar eso que Sandra quiso sorprendentemente convertir en un abrazo de una víctima que le decía: primero está nuestra exigencia de la verdad. Y creo que desde allí tenemos que plantearnos, porque es ese clamor de las víctimas lo que en este momento siente el país profundamente. Diría uno que es una actitud comprensible, una respuesta, pues también entendiendo el papel o la posición de Carmenza, ¿o usted cómo lo ve, padre Francisco? Yo lo que entiendo, efectivamente el punto tiene muchos elementos. En primer lugar, yo lo que veo en la actitud de Carmenza, Carmenza había hablado desde el corazón y había pedido justamente la verdad sobre el caso de su esposo, como Daniela, usted empezó a presentarlo al principio del programa, y había puesto esos hechos que ella esperaba se esclarecieran antes de cualquier cosa. Seguidamente, Carlos Antonio Lozada dijo que ellos reconocían el mal que habían hecho y le pidió perdón a Carmenza y a los campesinos de Sumapaz. E inmediatamente habló Sandra, y Sandra igualmente pidió perdón, pero además de pedirle perdón, se acercó hacia ella y en alguna forma trató de propiciar o de empujar un abrazo, diciéndole: yo le pido perdón y yo le pido que usted me perdone y que usted me dé un abrazo mostrando que me perdona. De eso es que Carmenza reacciona, y reacciona para plantear cosas que son muy profundas. Lo primero que se pone en evidencia allí es que el perdón no se le puede presionar a nadie. Ante una víctima, cualquier responsable, también nosotros en la Comisión de la Verdad, nunca podemos llegar a decir: perdone, usted tiene que perdonar, o a exigir el perdón, o a dar algún gesto que ponga a la persona en una situación de presión. Porque el perdón es algo sagrado, el perdón es casi un milagro que sale del corazón de la persona que regala el perdón, porque el asesinato de un esposo no se puede pagar con nadie. El asesinato, cuando ellos eran jóvenes, de su ser más querido, del papá de sus hijos, eso no se paga con nadie, eso no se repara. Es un gesto extraordinariamente generoso y es un acto de libertad absoluta, que a nadie se le puede presionar o nadie tiene que sentirse forzado en una situación pública, allegado a situaciones en que tenga que dar un abrazo. Entonces, Carmenza habla desde allí, y Carmenza habla extraordinariamente también en una forma muy generosa, porque no se va a negar completamente, sino que va a decir: espere que hay un proceso que tiene que pasar dentro de mí,
y ese proceso es un proceso que pasa por la verdad concreta, que este es un punto muy importante. Es Sí. evidente que Carlos Antonio y cuando Sandra están diciendo que piden perdón, están reconociendo responsabilidad, pero las víctimas van más allá. Las quieren saber de boca del perpetrador por qué mi esposo y por qué lo cogieron así y por qué Sí. lo destruyeron de esa forma y lo rompieron como ser humano y por qué me lo traen en una bolsa de plástico. ¿Qué habían ustedes para hacer esto? ¿Qué pretendían? ¿Qué móviles llevaban en su corazón? ¿Por qué esta barbarie contra los campesinos de Sumapaz? Eso es lo que está clamando desde su corazón Carmenza. Sí. Pero hay otra cosa que es muy profunda en la actitud de Carmenza y que es mucho para llamarnos a reflexionar. El perdón, el acto de pedir perdón e incluso el acto de perdonar no pueden convertirse en un acto político. Aquí estamos mucho más allá de la política. Las víctimas se resisten a que los actos de perdón se conviertan en un acto, en un escenario de reconocimiento de legitimidad política. No quieren eso. No quieren ni que el Estado, cuando el Estado pide perdón, ni los paramilitares, ni la FARC, por supuesto, ni nadie, haga del perdón un acto de reconocimiento o de legitimación. En el perdón uno se juega el alma, en el perdón se juega la dignidad de sus seres amados que fueron asesinados. En el perdón uno se juega el escenario del inmenso respeto a la vida y por eso requiere de un cuidado único. Colombia tiene que avanzar hacia allá, Sí. pero avanzará el día que nosotros limpiemos el perdón de intereses políticos, de intereses de reconocimiento, de intereses de poder, de intereses de prestigio y simplemente nos encontremos desnudos como seres humanos para decir, nos ocurrieron estas cosas tremendas, nos decimos la verdad, pero la verdad lo más concreta posible de lo que aconteció y sobre esa verdad, en lugar de utilizar la verdad para acrecentar entre nosotros los señalamientos, las estigmatizaciones y los odios, vamos a construir juntos un país distinto, todos. Por eso me parece tan significativo el hecho y... Padre, tiene toda la razón y con esta descripción que usted nos acaba de hacer, con esta explicación, para llegar a ese punto, pues sin duda no es un proceso fácil y usted lo ha dicho muy claro, el perdón no se puede forzar. Hay algo más y es que la senadora Ramírez, por su parte, dijo que quiere iniciar un proceso para que ese abrazo pueda darse en algún momento. ¿Acompañarán ustedes ese proceso? ¿La comisión acompañará ese proceso? Daniela, nosotros estamos en eso. Y nosotros estamos en eso y nosotros confiamos en que la FARC va hacia allá. Y por supuesto estamos acompañándolas desde el punto de vista de las víctimas todo el tiempo. Pero las FARC firmaron el acuerdo de paz justamente para eso. Lo que se hace con la justicia transicional es colocarse en un escenario en que dejamos de lado la justicia penal, donde la pena tiene que ser una pena de cárcel y tiene que ser correspondiente a la gravedad de la culpa. Y pasamos a una justicia totalmente distinta, donde lo que le abre espacios nuevos al victimario o al responsable es el haber dicho toda la verdad, el haberse allegado con una verdad plena. En el caso de la JEP, la verdad que sirve para sustanciar el proceso judicial probatorio que le permita a los magistrados, hablando con las víctimas, definir el tipo de reparación que la persona que cometió el crimen de guerra o el crimen de lesa humanidad debe cumplir, escuchando el tipo de reparación que las víctimas piden y sin cárcel, en una limitación de su libertad, pero todo basado en la verdad. Y en el caso de la Comisión de la Verdad, ya no la verdad jurídica, sino la verdad del contexto de lo que pasó en Sumapaz, de lo que le ocurrió a las familias campesinas, lo que se vivió en el pueblo. Nosotros veníamos y venimos acompañando a Carmenza en este proceso. Y por supuesto sí tenemos mucho cuidado cuando esté en nuestras manos de cuidar estos escenarios que primero los hacemos privado para tratar de ampliarlos hacia la televisión y hacia el conocimiento de todo el mundo,
porque son de una delicadeza ética extraordinaria. Pero claro, a mí me parece que la reacción de Sandra fue una reacción buena. Cuando ella dice, comprendo que es un proceso, respeto el proceso y estoy dispuesta a caminar el proceso. Quiero traer a cuento lo que hizo Pastor Alape en Bojayá, que siempre se nos quedó grabada la frase de Pastor. Cuando ellos vinieron a Bojayá, finalmente Pastor Alape, después de hacer el reconocimiento por la barbarie que allí se hizo, cuando estas bombas de armas no convencionales destruyeron la iglesia, dice, aceptamos plena responsabilidad, pedimos perdón, y añade una frase que fue textualmente esta, dijo, nosotros esperamos que algún día ustedes nos perdonen. Es un gesto de extraordinario respeto. Y quiero traer a cuento otro caso que nos conmovió a todos en el país. María del Carmen, víctima de Machuca, y con ese fogonazo de la barbarie que hizo el ELN cuando rompió el oleoducto cargado de gasolina y un solo fogonazo quemó toda la vereda, vio morir a su esposo y a sus hijos y ella quedó víctima, completamente quemada, pero sobrevivió. Cuando el Papa viene y habla aquí muy cerca de donde yo vivo, en el barrio de Teusaquillo, el Papa le pregunta si ella ha perdonado. Y María del Carmen contesta con una expresión extraordinaria, le dice, yo todavía no he podido perdonar, pero yo espero que un día Dios perdone en mí. Eso tiene una profundidad espiritual y teológica inmensa. Totalmente, padre, sí. Tanto que el Papa se conmueve y le dice, a mí nadie me había dado una lección de teología tan profunda. Pero todas estas cosas nos tienen que ayudar a comprender lo que se juega en el perdón de una víctima y el inmenso respeto y el inmenso camino que tenemos que caminar todos hacia allá. Inmenso, sí señor. Padre, porque justamente yo le quería preguntar, ¿qué acompañamiento se les da a las víctimas como Carmenza para que puedan conocer tanto ellas como el país esa verdad por la que tanto hemos esperado? Usted nos lo acaba de decir, es un camino muy largo, no es fácil, no se puede forzar y bueno, nada fácil con los ejemplos que nos acaba usted de plantear, padre, entonces. Pues Daniela, hay que empezar en primer lugar por un absoluto respeto a las víctimas de todos los lados. Piense usted en el dolor, por ejemplo, de las víctimas del kilómetro 18 en Cali, que 3 murieron durante el secuestro, arrastrados por esas montañas de Cali, por los guerrilleros que los llevaban. Piense usted en el dolor, por ejemplo, de las víctimas del asesinato de los miembros de la Asamblea del Valle del Cauca, que fueron asesinados justamente la semana en que los hijos y las esposas esperaban que los entregaran. Piense usted en el dolor de quienes estuvieron 12, 14 años en la selva secuestrados. O piense usted en las familias de los falsos positivos, de todos esos muchachos que los llevaron, que los sacaron, los llevaron a unos sitios y siendo absolutamente inocentes, los mataron para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. O las víctimas de los pueblos donde la gente murió por bombas de uno y otro lado. Es decir, quiero traer todo esto porque es que esto es de todos lados. Y este es el gran desafío de lo que nosotros hacemos en la Comisión de la Verdad. Este inmenso dolor de Colombia, ¿cómo acompañarlo con respeto? ¿Cómo acompañarlo con la expectativa de que aquí nos tenemos que rescatar todos como seres humanos? ¿Cómo comprender que nadie tiene más autoridad moral? Eso es lo que aparece ahí con Carmenza. Nadie tiene más autoridad moral que la víctima cuando habla, porque lleva en su cuerpo, lleva en la intimidad de su familia, lleva en sus piernas de soldado que desaparecieron por una mina antipersonal. Todo este dolor y esta bestialidad. O la familia de un guerrillero que fue destruida porque su hijo estaba en la guerrilla. ¿Cómo recoger desde ahí y ponernos en un escenario de comprensión, de mucha escucha, de mucho respeto? De mucho respeto, dejar eso es clave. Lo más humano de todos, que es de donde puede emerger el perdón, pero como un happening, es casi un milagro. Nada fácil. Padre Francisco, usted preside la comisión que busca esa verdad.
¿las FARC sí han aportado realmente a ese proceso? Las FARC han aportado, yo no podría negarlo, pero nosotros esperamos que su verdad sea lo que necesitamos ahora y lo que las víctimas esperan. No es una verdad general, es simplemente reconocer que en la guerra se cometieron errores y que en la guerra incluso se tomaron decisiones que hicieron mucho daño, eso lo han dicho. Como reconocieron en esos términos, yo me acuerdo, Pablo Catatumbo, en Cali, en la iglesia de San Francisco, con el arzobispo de Cali, yo fui testigo, cuando él le dice a las familias, después de que las familias reclaman con mucha fuerza, él dice, me grabé perfectamente sus palabras, les dice, nosotros los teníamos en nuestras manos, nosotros los matamos, nosotros somos responsables, nosotros aceptamos lo que la justicia de la JEP establezca para nosotros como reparación y les pedimos perdón. Pero cuando usted entra mucho más allá, las víctimas de Cali dicen, bueno, ¿dónde están los cadáveres? Cuéntenos qué fue lo que hicieron con ellos mientras los tenían secuestrados. Pues cuéntenme por qué les propiciaron el tipo de sufrimiento a los que les llevaron durante tantos años. Cuéntenos por qué no nos permitieron, es decir, comienzan las preguntas de fondo que la víctima necesita. Y la víctima no se va a tranquilizar hasta que no vea en el responsable esta disposición. Pero lo más interesante es que fue eso lo que se pactó. Era un país que se iba a reconstruir desde la verdad y desde la confianza en que, pues como decimos como dice el Evangelio, la verdad nos hace libres. Paradójicamente, lo que más rescata la reputación. Esto es absolutamente así. Lo que más rescata la reputación del responsable en una circunstancia tan dura como la que hemos vivido, ante ese extraordinario coraje moral y autoridad moral de las víctimas, es contar lo que hizo. Y contar lo que hizo en el contexto de esta guerra absurda, brutal, en que todo el mundo se vio enredado, pues la misma sociedad como un todo fue en parte, fue víctima toda y fue de una manera u otra responsable, o porque actuaron o porque dejamos de actuar y nos quedamos callados cuando debíamos haber tomado actitudes más proactivas. Padre, y ahora que usted... Sí, perdón, es que quería aprovechar, ahora que usted está hablando de esa disposición que busca la víctima de parte de ese victimario, ese compromiso y realmente esa aceptación en el camino de llevar esa verdad a ese descanso, como usted lo ha dicho, que merece esa víctima que tiene tantas preguntas por lo que le sucedió. Quisiera preguntarle, una cosa es la Comisión de la Verdad y también otra cosa es la JEP. ¿Qué tanto le han aportado a la Comisión de la Verdad? Porque una cosa es lo que ha pasado en la JEP, pero en la comisión que usted preside, ¿cómo ha sido esa disposición? ¿Cómo ha sido esa verdad? ¿Qué tanto le han contado? ¿Quiénes o cuántos? No, yo tengo que decir, el Consejo Político Nacional de las FARC se ha reunido con la comisión durante varios días para presentar la verdad de lo que ellos fueron e hicieron en la guerra como un relato comprensivo. Hemos tenido muchas conversaciones acerca de esto para preparar momentos de presentación ante el país. Siempre nosotros hemos exigido bajarse siempre del discurso general a las concreciones. Estamos en esa tarea y estamos en esa tarea en conversaciones muy francas y muy de fondo. Y tengo que decir que en los territorios, con hombres y mujeres de las FARC, nosotros estamos en 27 regiones distintas del país. Allí hemos recibido testimonios muy concretos sobre hechos y victimizaciones específicas, momentos, intereses por los cuales se hicieron las cosas, tipos de victimización, eso lo tenemos. Padre, esperamos sí que, y lo esperamos de todos los lados. Sí. Pero eso que Carmenza puso, que es lo que venimos trabajando con las víctimas, realmente se llegue a dar en el volumen y la fuerza que las víctimas reclaman y que el país reclama.
Padre, me surgió una duda ahora que estamos en este punto. ¿Militares también han ido a esa comisión de la verdad? Ah, por supuesto. Pero claro que sí, nosotros hemos tenido Sí. proceso con los militares, hemos tenido muchas reuniones con el ejército, con la Fuerza Aérea, con la Fuerza Naval y con la policía. También en el mismo propósito. Y Qué hemos bueno, padre. recibido las dos cosas, la visión que ellos tienen, su verdad Sí. sobre lo que fue el conflicto, pero también los testimonios personales y también los testimonios de las víctimas dentro del ejército, los que estuvieron Sí. secuestrados, los que... En eso estamos, ese es el esfuerzo enorme y por eso muchas gracias a Noticias Caracol que nos permite compartir esto con el país. No, y a Desde nosotros el, nos todas las encanta tenerlo con nosotros, padre, para que contemos justamente y conozcamos pues ese proceso, en qué va, qué ha pasado. Padre, para usted, ¿qué deben aportar los miembros de la FARC y la ciudadanía para que se pueda dar el perdón, para que realmente avancemos como país? pues de parte de los miembros de las FARC, eh, la verdad lo más concreta posible, la que nos corresponde a nosotros como Comisión de la Verdad, que repito, no es la verdad jurídica, no es el caso concreto para sustanciar unas pruebas que den lugar a una sentencia, sino el contexto de conjunto, la forma como se planearon estas cosas, la forma como se organizaron, por qué se atacó a este tipo de pueblos o a este tipo de políticos. Y eso de la manera que las cosas satisfagan a las expectativas de las víctimas, porque así como la JEP tiene que hacer una imputación personal dentro de los casos que ellos llevan y por eso hace una condena dentro de la justicia transicional, nosotros en la comisión esperaríamos poder mover a la sociedad colombiana para una especie de imputación social con respecto a todas las formas de victimización de todos los lados, que esta sociedad se levantara para decir, eso es intolerable, no vamos nunca más a volver a tolerar lo intolerable, la sociedad no lo permitirá nunca más, que sigan matando líderes, que maten a los que dejaron las armas, que se siga arrebatando a los campesinos las tierras, que tengamos 7 millones de desplazados, que hayamos quitado a los campesinos toda la tierra. ¿Me comprenden? Eso tiene que ser una imputación, eso es la imputación social de un país que se levante en dignidad, que desafortunadamente se nos ha quebrado a todos. Colombia no ha sabido reaccionar, ni ha tenido un liderazgo que la coja y diga, aquí nos rescatamos todos como seres humanos. Ese es el gran desafío. No hemos Esa tenido imputación social de la que usted habla, padre Francisco, hace parte de la Colombia distinta que habló esta semana, porque le escuchamos hace unos días afirmando que usted cree que sí es posible una Colombia distinta. ¿Cómo es esa Colombia distinta? Yo sí creo que es posible una Colombia distinta donde todos sintamos unos y otros que somos igualmente dignos de respeto. El respeto que tiene el director de Caracol o el presidente de Caracol es igual al que hay que darle a un niño indígena en Vera de la profundidad de Antioquia, y que el respeto que tiene el presidente de la República es el mismo que hay que darle a un negro del Bajo Atrato, el mismo, y que las oportunidades básicas tienen que ser iguales para todos, y que nos sentimos felices de ser un país mestizo y un país de distintas etnias y de riqueza de nuestras distintas culturas, y que por eso superamos el racismo que hay entre nosotros, que no es excluir a los chocuanos y a los indios como lo hemos hecho, y hemos sido tan desiguales, sino sentir la felicidad de que somos una comunidad en la diferencia, todos iguales y respetándonos juntos, donde, mire, si lo lográramos sería mejor para todos, sería mejor, por supuesto, para los niños y los jóvenes, sería mejor para los bosques y los ríos nuestros que los protegeríamos, sería mejor para los empresarios. Para todos, sin lo que duda. este país gasta en seguridad privada, en seguridad privada, porque no acabamos de reconocernos unos a otros, nos tenemos miedo. Bueno, a eso me refería.
a una Colombia distinta, sin duda, padre Francisco. Finalmente, ¿cuándo conoceremos el informe de la Comisión de la Verdad, ese informe final? ¿Y cuál será la verdad o las verdades que encontraremos en ese informe, padre? Daniela, nosotros el informe únicamente lo presentaremos en noviembre del año, a finales de noviembre o primera semana de diciembre del año entrante. Por eso nosotros por ahora nos cuidamos de hacer afirmaciones, estamos estudiando problemas muy profundos, es decir, todos estos grandes procesos que nos llevaron a originar el conflicto, a que el conflicto se reciclara de diversas formas y a que el conflicto continúa. ¿Cómo atajar esas cosas? Eso es lo que estamos estudiando muy en profundidad y cómo ese conflicto arrasador se llevó por delante a millones de colombianos, estamos hablando de 9 millones de víctimas. En eso estamos, pero por ahora nosotros prácticamente no tenemos sino escuchar a las víctimas, escuchar a los responsables, contrastar puntos de vista, porque la verdad es muy difícil y tratar de llegar a una comprensión de lo que nos pasó como país. Por ahora no tenemos sino preguntas y afinar los análisis. Hablaremos con lo que hayamos podido encontrar, no con la pretensión de tener una verdad acabada, o eso no, ni tener una verdad de Estado, porque somos una institución de Estado, sería horrible, sino con una invitación a que continuemos hacia adelante, profundizando cada vez más hasta que nos rescatemos como seres humanos en este país. Pues, padre Francisco, estaremos muy pendientes cuando se conozcan esos resultados. Nos alegra mucho que nos haya acompañado en esta emisión de Sala de Prensa para conocer con mayor detalle ese trabajo que no es nada fácil y que sin duda alguna con cada una de esas historias, como lo que veíamos, lo que pasó con Carmenza, pues nos están dejando muchas lecciones. Me quedo con muchas frases relacionadas con ese perdón y con ese camino que tenemos que seguir todos los colombianos, porque ese es un trabajo de todos, padre. Nuevamente, gracias por acompañarnos, padre Francisco de Roo. Gracias, Daniela. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir con Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora un par de noticias que tienen que ver con la violencia que sigue expandiéndose por el país. Particularmente tienen que ver con las masacres que regresaron de una forma virulenta a Colombia. Es verdad lo que ha dicho el presidente Iván Duque, que nunca se fueron, pero lo que es cierto es que en las últimas semanas han aumentado de manera ostensible, de manera exponencial en territorio colombiano. De hecho, en las últimas horas hubo una nueva matanza de 3 jóvenes en el municipio de Andes, que está ubicado en el suroeste del departamento de Antioquia. La hipótesis de las autoridades principalmente sobre el recrudecimiento de la violencia en esa región del país, porque hace menos de una semana estábamos reportando dolorosamente otra matanza en el municipio de Venecia, tiene que ver con la aparente acción de bandas dedicadas al microtráfico de drogas, es decir, a la venta al menudeo de cocaína, de otras drogas, que habrían generado una guerra sin cuartel entre varios grupos dedicados a esta actividad ilícita, varios de ellos cooptados por el Clan del Golfo, que no es otra cosa distinta a un ropaje adicional que tuvieron los desmovilizados paramilitares para seguir con el negocio del narcotráfico, una porción de las antiguas autodefensas. El gobernador del departamento de Antioquia, Luis Fernando Suárez, se desplazó al municipio de Andes para encabezar un consejo de seguridad y entregar medidas para evitar que esta situación de violencia se siga expandiendo. La otra noticia que tiene que ver con masacres, con la que termina hoy Colombia, tiene un tinte de intentar vencer la impunidad. Y es que fueron capturados 2 hombres presuntamente responsables de la masacre de 5 jóvenes, todos ellos menores de edad, hace un poco más de 2 semanas en el barrio Llano Verde, en el suroriente de la ciudad de Cali, una zona muy humilde, con muchos problemas en materia social particularmente.
lo que han dicho el presidente Iván Duque, el fiscal general Francisco Barbosa, el director de la policía, general Óscar Ateortúa, es que estas dos personas detenidas aparentemente tendrían una enemistad anterior con estos muchachos que fueron asesinados a sangre fría, sin mediar palabra, en un cañaduzal en la zona, aparentemente mientras comían caña de azúcar, en una actividad absolutamente inofensiva. Pero lo que intentan investigar las autoridades es cuál era la relación de estos dos hombres detenidos, que fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías, con los propietarios del predio, si tenían algún tipo de vaso comunicante, cómo les pagaban a ellos. Y más allá de todo esto, si habría o no un autor intelectual distinto a estas personas de esta terrible matanza. Colombia sigue escalando el número de masacres y el país requiere soluciones y requiere que no haya impunidad, como en este caso, en donde finalmente por ahora se conocen algunos de los responsables. Gracias, Ricardo. Así llegamos al final. Los dejamos ahora con el programa Signo Pesos. Una vez más, gracias por conectarse con nosotros. Somos Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Buenas noches.